Damas y caballeros, Garfield y sus amigos. ¿Todos? ¿Listos? ¡Listos! Para ¡La fiesta! Ya viene la fiesta, ya viene. tendrá ya haber mucho espagueti. Pasen ya para que empiece la diversión. Pasen ya, Garfield les hace la invitación. Bailes, Fiesta, romances, siesta, samba, la bamba. ¡ay caramba! Disfraces, Audaces, sorpresa al instante. pasteles, De crema, gigantes. Pasen ya para que empiece la diversión. Pasen ya, Garfield les hace la invitación. Pasen ya, Garfield les hace la invitación. Garfield y sus amigos. Diversión. Mis labios nunca se mueven. Seguro sería un gran ventrílocuo. Y mientras yo me dedico a ser el alma de la fiesta, tú te quedas en un rincón haciendo lo que hacen los gatos. Sí, señor. ¡Hola a todo el mundo! Aquí ha llegado el alma de la fiesta. ¿Alguien aquí ordenó 2000 pizzas con pimentón? Sí, yo nací para bailar. Cómo disfruto cuando la cebolla picada resbala entre los dedos de mis pies. Es mejor que bailar en el guacamole. ¡Nos encanta tu gato! Bien, es tuyo. Garfield en Odisitos de Oro y los tres gatos. Lasaña al microondas. El alimento más perfecto de la naturaleza. Demasiado caliente. Dejaré que se enfríe mientras veo televisión. Ajá. Alguien en mi sillón. 2. Ajá. Sonidos de disgusto. De acuerdo. Fue un tanto rudo. ¿Qué tal si ninguno ve televisión? ¿Tienes alguna idea de lo que podríamos hacer? Odie tiene una idea. Márquenlo en sus calendarios, amigos. ¿Quieres que te lea una historia? Cualquiera, ¿verdad? Está bien. La historia de Odisitos de Oro y los tres gatos. Así es, Odisitos, y no me interrumpas. Érase una vez. Vaya, siguen usando estos comienzos infantiles. Érase una vez una niñita llamada Odisitos de Oro. Odisitos era muy hermosa. De acuerdo, mentí. Era menos atractiva que un refrigerador vacío. A cambio de eso era muy rica, pero no muy inteligente. De hecho, derrochó toda la fortuna familiar en 6 meses. Cada vez que llegaba una cuenta, ella pagaba el código postal. Gastaba su dinero en muchas cosas tontas. Se mudó al pueblo de Cenicienta y abrió una tienda de calzado deportivo de cristal. Luego fue al pueblo de Blancanieves a vender ropa para hombres altos. Un día salió a caminar por el bosque para pensar en qué otra cosa podría invertir su dinero. Bien, entre tanto, en lo profundo del bosque había una cabaña, y en ella vivían 3 gatos. Papá gato, mamá gato y el bebé gato. El bebé gato probó su lasaña y dijo: mi lasaña está muy caliente. Entonces papá gato dijo: vamos a bailar conga al bosque y cuando regresemos nuestra lasaña estará tibia y comeremos. Y salieron a bailar conga, el bebé gato, la mamá gata y nuestro gran papá gato. Minutos más tarde, llegó Odisitos de Oro, buscando en vano la salida de la carretera hacia el centro de la ciudad. Decidió detenerse en la cabaña de los gatos y preguntar por el camino. Al parecer no había nadie en casa, así es que entró.
Estaba cansada de tanto caminar y quiso sentarse a descansar. Intentó pensar en qué podía invertir su dinero. Tal vez en pistas de patinaje en Alaska. Estaba allí pensando qué hacer cuando vio un control en el brazo de su silla y activó el mecedor automático de la mecedora de Papá Gato. Pero lo desconectó inmediatamente. Pensó entonces no tocar las demás sillas y fue directo a la comida. El primer plato de lasaña tenía demasiado queso ricota. El segundo plato de lasaña tenía la pasta recocida y muy poca salsa. El tercer plato de lasaña estaba perfecto. Así es que se la comió toda. Era una lasaña deliciosa. Devoró hasta el último trozo. Luego, por supuesto, quiso una siesta. Uno siempre tiene que dormir después de comer lasaña. Así es que buscó un lugar donde dormir. Primero probó la cama de Papá Gato, pero era demasiado dura. Luego probó la cama de Mamá Gata, pero era demasiado blanda. Después probó la cama de Bebé Gato. Esta sí estaba perfecta. Entre tanto, los tres gatos regresaron de su conga. Papá Gato dijo: ¿Alguien ha probado mi lasaña? y Mamá Gata dijo: ¡Alguien ha probado mi lasaña! y el Bebé Gato dijo: Alguien ha probado mi lasaña y se la comió toda. ¡Qué cuento más triste! Papá Gato dijo: ¿Alguien se ha acostado en mi cama? Mamá Gata dijo: ¡Alguien se ha acostado en mi cama! y el Bebé Gato dijo: Alguien se ha acostado en mi cama y allí está ahora. Ella quiso escapar corriendo. Pero Papá Gato había aprobado un curso de administración hotelera. Le presentó una cuenta por un cuarto con comida. Y ella dijo: La he pasado muy bien aquí. ¿Qué les parece abrir un hotel? Ellos sabían cómo hacerlo. Y ella tenía el dinero, así es que se asociaron. Y Odisitos de Oro por fin hizo un negocio exitoso. Al final se demandaron mutuamente, pero por ahora vivieron felices para siempre. ¿Te gustó la historia, Odi? ¿Odi? Saben, en ocasiones Odi es menos tonto de lo que parece. La granja de Orson. ¡Orson, ven pronto! ¡Mi zanahoria desapareció! ¿Pero de qué estás hablando, Booker? Está allí. Apenas el cerdo se marche, lo volvemos a hacer. Hoy presentamos Graznar al futuro. ¿Qué hay que hacer ahora según el libro, güey? No, enojo, perdí la página. Retire el estanque de aceite del motor reteniendo los tornillos y la empaquetadura y afloje la cubierta. Me parece que olvidaste leer algo, Wade. Oh, sí. Antes de todo, asegúrese de quitar el aceite del motor. De lo contrario, ocurrirá que se derramará sobre usted. ¿Era importante? ¡Sí, era importante! Tendré que tomar una ducha y esta es mi única ropa de trabajo y tendré que lavarla antes de poder continuar reparando el tractor. Oh, lo lamento mucho. ¿Y ahora por qué sobreactúa Wade? ¡Cielos! Creo que fue algo que dije, Lanolin. O tal vez el modo en que lo dije. Ah, yo cometo ese error todo el tiempo. Pero no se puede volver atrás en algo si ya lo dijiste. No,
Lamento que no se haya inventado la máquina del tiempo. Podríamos retroceder y corregir nuestros errores antes de que ocurran. Hey, parece que caíste en un estanque de aceite. ¡Qué desastre! Por eso vine a la ducha y luego a la lavandería. Por suerte ya se inventaron las máquinas de lavar. Oh, esto tardará. Debe ser día de lavado para todos. Todavía tengo otra carga que lavar, así es que puedes esperar tu turno como todos los demás, cerdito. Booker y yo solo tenemos una carga pequeña, Orson. Pon tu ropa con la nuestra para ahorrar tiempo. Oh, gracias. No se puede volver atrás en algo si ya lo dijiste. No, lamento que no se haya inventado la máquina del tiempo. Podríamos retroceder y corregir nuestros errores antes de que ocurran. ¡Lo logró, profesor Orson! La primera máquina del tiempo de 150 caballos de fuerza con ciclo de prensa permanente. Tal vez sean prematuras las felicitaciones, compañeros científicos. Sí, aún no sabemos si funciona. Vamos a probarla. ¡Oh! Está bien. Regresemos en el tiempo algunos minutos. Creo que ya hemos visto suficiente del pasado. Ahora, ¡vamos al futuro! Nos proyectamos rápido como la luz. Relájense ya, será un vuelo ideal. Tengo curiosidad por lo que hallaré. Hacia el futuro que el pasado imagine. No sé qué encontraré, no sé qué enseñará el futuro. El misterio está ahí y lo va a revelar el futuro. El día de mañana se transformará en ayer. Tomémoslo con calma, es tan fácil de entender. La máquina del tiempo fue avanzando y también tú y yo canto una canción que no han escrito aún. Lo que yo hago hoy quizás influya en el futuro. Y algo romperá la unión de la familia futuro. Vuele al planeta Marte. La granja se ve desierta. ¿Qué ocurrió? Tal vez ese periódico nos dé una pista. Ah, el pato Wade se lanzará hoy en un cohete a Marte para nunca regresar. ¡Miren! ¡Allá está! ¡Cuac! Hasta nunca, Tierra. Fuiste un buen planeta, pero desde que Orson, quien fuera mi mejor amigo, me gritó: No puedo soportar seguir hollando este suelo. Es obvio que he perdido mi mejor amigo. Y por eso no tengo motivo para quedarme. Wade, regresa, Wade. No fue mi intención. No abandones la Tierra, Wade. Oh, qué horrendo futuro. Profesor Booker, dígame, por favor, ¿existe algún modo de cambiar este futuro? Bueno, se trata de un futuro probable. No es definitivo. Debo cambiarlo todo desdiciendo lo dicho a Wade, si no es demasiado tarde. Pero qué sueño más extraño. Aunque ya sé lo que debo hacer. Hazme un favor, lava esto por mí, Roy. ¿No? Debo hablar con Wade. Orson tiene demasiado aceite. Solo usa más jabón, así quedará muy limpio. Tengo que evitar que Wade se marche a Marte. ¿Que se marche a Marte? Orson ha vuelto a ser Orson. ¡Oh, temblor! ¡Oh, abatimiento! Te he buscado por todas partes, Wade. ¡Oh, Dios, Orson! Lamento el accidente. No me grites otra vez. No, soy yo quien debe disculparse contigo. Tú hacías un esfuerzo por ayudarme, haciendo algo que te era muy difícil. Y yo ni siquiera me enteré de eso.
Pensé que estabas furioso conmigo. Oh, ahora me siento mucho mejor. Así que bien, me alegra que lo hayamos aclarado. Lanolin, tenías razón en que no se puede volver atrás en algo si ya lo dijiste. Pero se puede enmendar antes de que pase el tiempo y el dolor causado arruine una amistad. Sí, está muy bien, Orson. ¿Pero no has notado que el clima está algo jabonoso? Orson, tenemos un gran problema. ¡Oh, no! ¡Sobrecargué la máquina de lavar ropa! Tendremos que limpiar eso. ¿Tendremos? Bueno, Booker y Sheldon me ayudarán. Yo no. Tampoco yo. Quisiera tener una máquina del tiempo para volver atrás y poner menos jabón. ¡Wade! ¡Tú viniste a ayudarme! Ajá, sí, es que pensé, Orson es mi mejor amigo. Y como tú sabes, para eso están los amigos, para ayudarse mutuamente. Oh, Wade, eso me emociona. Y mis mejores calcetas deben estar por aquí. Oh. Y ahora, por no haberse tomado toda su leche, les presentamos los gritos de Binky. Hoy, los chillidos de Binky no me molestarán. Tengo tapones en los oídos. ¿Lo ven? Funciona. Garfield, tu cena está lista. No lo escuché, así es que no me molestó. Si no quieres venir, se la daré a Odie. Son unos tapones fantásticos. Muy bien, como tú quieras, no hay cena. Sí, esta vez fui más listo que ese payaso. Me pregunto si John tendrá mi cena. Garfield en Comprando Cama. Garfield, vuelve aquí con eso. Solo dije que podías comer un pequeño bocado. Este es un pequeño bocadillo. Uno grande incluye sopa. ¡Ah! Oh, ¿acaso no había también un jamón? Oh. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Garfield, ¿te encuentras bien? Estoy bien. No me rompí nada. ¡Ah! ¡Mi cama! No te preocupes, Garfield. Te daré una nueva. Después de todo lo que hemos pasado juntos, la hemos pasado tan bien. Oh, Garfield, es solo madera. Fuiste una amiga tan fiel, cama mía. Cuando pienso en los buenos tiempos que compartimos, vacaciones, Navidad, Año Nuevo, más vacaciones, incluso mi cumpleaños. Ah, mi querida amiga. Garfield, ¿no me escuchaste? Te compraré una cama nueva. Es solo madera. Vamos de compras. Quiero que sea suave pero firme, blanda pero sin mucho cuerpo. Ahora mismo tú y yo iremos a la tienda. Un colchón que soporte, pero que no me limite. Oh, cuando voy a la tienda hay cositas que quiero comprar. Yo busco cada piso si hay manjares para devorar. Con tarjeta el dinero igual se va. Si fuera más esbelto compraría una tenida nueva. Un horno microondas para mi almuerzo y mi cena. Bien, con tarjeta el dinero igual se va. Espera, amiguito, tú necesitas una suave almohada. Bien, yo la cambiaría por 100 kilos de comida congelada. Con tarjeta, Garfield Cama va a comprar. Yeah. Deben tener camas para mascotas por aquí. De un calor reposado, pero que al mismo tiempo vaya con mi personalidad dinámica. ¿En qué puedo servirlo, señor? Bien, nos gustaría ver camas para mascotas. Queremos ver mi cama para mascotas, la mejor que tenga. Aquí tiene. Pruebe el tamaño de esta. Un momento, necesito empezar bien. En sus marcas, listos, fuera, a dormir. Garfield tiene una capacidad de sueño instantáneo de 0 a 60.
No. No es cómoda. No se preocupe, tenemos muchos modelos diferentes. No, no es cómoda. Tampoco es cómoda. Esta no puede ser menos cómoda. Me equivoqué. Esta es la menos cómoda. ¿Qué les parece esta? Cama de agua para gatos. ¿Qué pierdo comprobar? Oh, ya. Arrójeme un ancla. No me parece que esta sea adecuada. Oh, es que toma un tiempo acostumbrarse a ella. ¡Ey! Esta no está mal. Oh, supongo que no es muy buena idea arañar una cama de agua. No me gustan las camas de agua. ¿John? Adivino que a ti tampoco te gustan. Necesito dormir. ¿Tiene otra cama para mascotas? Bueno, tenemos aquí un nuevo modelo. Es la Siesta Gatuna 7. Viene con vibrador para masajes en las garras, dispensador de bocadillos de lasaña y escuchen esto, una alarma que se puede programar para cualquier mes. Garfield, ¿qué te sucede? ¿Pero por qué lloras? Es la cosa más hermosa que he visto en toda mi vida. Y dígame cuánto vale esa cama. Oh, aquí está el rótulo con el valor. ¡Ah! ¿Ese es el precio? Más el impuesto, claro. Por favor, un favor con mucho mozzarella. No te he pedido nada desde unas horas. Es la cama de mis sueños. Está bien, Garfield, de acuerdo. La llevaré. Espero, Garfield, que sepas apreciar lo mucho que costó tu nueva cama. Lo sé, pero recuerda que soy un conocedor del buen dormir. Yo no duermo en cualquier lugar. Yo sé que tú no duermes en cualquier lugar, Garfield. Ahora tienes una magnífica cama y más vale que sea magnífica por el precio que costó. Acabo de gastar... Pero si tú no dormías en cualquier lugar... Bueno, no pienso desperdiciarla. Debo mejorar mis modales. De ahora en adelante seré mucho más amable con Odie. Discúlpame. ¿Qué tal? ¿No creen que fui mucho más amable?